Bueno, a ver si alguien me puede ayudar. La semana pasada, si no me equivoco, nos quedamos en la segunda lamentación. ¿Estamos bien? ¿Di algo de la segunda lamentación? Un poquito, una pequeña introducción, ¿no? Bien. Bueno, recordar que la segunda lamentación es la lamentación por los acontecimientos ahora sí que ocurrieron en el 587. ¿Quién me puede decir qué ocurrió en el 587? Fecha que la tenemos que tener tatuada, o sea, esta fecha. Cayó el templo. Bien, es la caída del templo, ¿sí? Del primer templo. Luego se construye el segundo templo y ¿cuándo cae el segundo templo? ¿Quién se acuerda cuándo cae el segundo templo? Con los romanos, cuando Bien, viene. con los romanos, en el año 70 con Tito, ¿sí? Es decir, después de la muerte de Cristo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo vio un templo, él iba a rezar al templo. ¿Y qué templo era este? El segundo templo, ¿sí? Que gracias a la gran obra de Herodes el Grande, post- que lo reformó, que lo embelleció, este segundo templo que se hizo en la época de los persas, ¿sí? Recuérdense, eh, con Darío, después de Ciro, finalmente en el 500 más o menos, se reconstruye el segundo templo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta segunda lamentación, por lo tanto, va a ser un poco más trágica, ¿sí? Porque estamos hablando del momento definitivo en donde se destruye el templo. De nuevo, para nosotros es difícil de comprender lo que esto significa, porque nosotros tenemos muchos templos, en donde en muchos de estos templos está la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía. Para ellos había un templo, punto. El único templo donde estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, al quedarse sin templo es una gran tragedia. Entonces, la tragedia del 597, 10 años antes de esta, eh, que fue el objeto de la lamentación anterior, ¿sí? No fue suficiente para reprimir al nacionalismo judío. ¿Por qué? Porque a los 10 años este nacionalismo vuelve a rebelarse contra el imperio, a pesar de las recomendaciones de Jeremías, ¿no? El profeta que decía quédense tranquilos, pues 10 años después se produce una nueva declaración de independencia de parte de los judíos que les dicen, ¿sabes qué? No nos interesa más estar bajo el imperio, en este caso babilónico. Esta semana quien ha ido a misa, pues ha escuchado mucho, ¿no? De este emperador Nabucodonosor, aunque en realidad como los textos a veces hablan de Daniel, pues este texto es un poco más complejo, ¿no? Perdone, ando con muchísima gripe. Un momento. Bien. Entonces, esta segunda lamentación entonces va a hablar de este momento en donde se vuelven, digamos, a rebelar contra el imperio y declaran independencia. Y esta vez el imperio está cansado de esta situación y arrasa con Judá. Obviamente los judíos declaran independencia porque se creían capaces de ganarle al imperio. Si no, no hacen esto, ¿verdad? Pero esta era la prepotencia de los judíos que creían que por ser el pueblo elegido de Dios, Dios los iba a proteger pasara lo que pasara, aunque ellos fueran infieles, ¿sí? Esto es como a veces la prepotencia de quien dice, voy a caminar, ¿no? Por la cuerda floja y bueno, Dios me cuida, ¿sí? O no, bueno, yo no me cuido a mí mismo porque Dios me cuida. Es un poco prepotente, ¿no? Y a veces un poco peligroso. Esto lo hemos escuchado en vidas de santos, en momentos puntuales, por ejemplo, creo que fue a San Antonio de Padua, que lo llevan a casa del rey, me parece, y medio lo desafían y él se da cuenta que la sopa está envenenada. Y él, a pesar de que sabe que la sopa está envenenada, se la toma pidiéndole a Dios un milagro para que la gente se convierta, no desde la prepotencia de Dios me va a cuidar, sino desde la humildad de quiero que la gente se convierta y crea al verte actuar. Y de hecho, pues San Antonio no muere, y no me acuerdo bien cómo acaba la historia, pero no sé si se convierten o no. Tendrán que buscarlo, ahorita no me acuerdo de la historia. Pero es diferente, ¿sí? La prepotencia eh, a la confianza verdadera.
Y esta confianza del pueblo judío no era verdadera porque no estaba unida a sus actos de fidelidad, no estaba siendo fiel el pueblo en esa época, ¿no? Em, entonces el imperio arrasa a Judá, destruye el templo y deporta a todos los ciudadanos o a una gran cantidad de los ciudadanos que faltaban, que en la primera deportación solo sacan a los más importantes. Judá entonces pierde todo tipo de autonomía y se convierte en una provincia de Babilonia. Ya no es una nación independiente, es una provincia de Babilonia. Y entonces, en este momento, se pone de manifiesto la experiencia de una prueba durísima para la fe de Israel. Pero el profeta, perdón, el poeta, vamos a ver que subraya la intervención de Dios. ¿Sí? En medio de esta situación desesperada, el poeta, el autor, no sucumbe. Em, la caída, ya sabemos, es consecuencia de la infidelidad de Jerusalén para con un Dios omnipotente, que no es indiferente a la infidelidad de su pueblo y demuestra su interés hacia su pueblo precisamente a través de la cólera, de la ira. Ahora nosotros de nuevo tenemos que entender que la ira es hacia el mal. Dios quiere destruir el mal. Él se hace cargo y quiere destruir el mal. Recuérdense siempre la imagen de la medicina ayuda, ¿verdad? Cuando un médico te pide que te tomes algo y esa medicina va a destruir el mal, a veces te hace sentir mal esa medicina, pero tú confías en ese médico que aunque te está haciendo sentir mal es porque está destruyendo otro mal, mucho más fuerte. Pues este es el obrar de Dios, ¿sí? El obrar de Dios es que Él se toma en serio esto de destruir el mal y a veces esto va a resultar doloroso para el ser humano, ¿no? Pero como una medicina, ¿sí? Que al final es curativa, es sanadora, a pesar de que tenga que pasar ese proceso, ¿no? Que sufra, ¿no? Bueno, vamos a entrar directo al texto. No lo vamos a hacer como la otra vez que lo leímos de corrido, sino que ahora vamos a ir leyendo algunos pasajes y los vamos a ir interpretando. El primer versículo del capítulo 2 dice, ¿cómo ha nublado el Señor en su ira a la hija de Sión? Ha precipitado desde el cielo hasta la tierra la gloria de Israel. No se ha acordado del escabel de sus pies en el día de su ira. De nuevo, aquí nos muestra cómo ha nublado el Señor en su ira a la hija de Sión. De nuevo, nos muestra que Dios es el sujeto, es el protagonista de lo que sucede. O sea, todo lo que sucede no es porque a Dios se le escapó, sino que es Dios el que interviene. Dios es el que en primera persona actúa. Y entonces aquí ya se nos muestra a Israel como el gran elegido, sino de hecho como el gran rechazado. Ha precipitado desde el cielo hasta la tierra la gloria de Israel. Israel, prepotente, que se creía que Dios lo iba a proteger simplemente porque él era hijo de Dios y no por su fidelidad, pues ya no aparece como el elegido, sino como el rechazado. Y este tema de no se ha acordado del escabel de sus pies, este escabel de sus pies, hace alusión al arca de la alianza. Si nos vamos un momento al Salmo 132, 7, quien me lo encuentre, si lo pueda leer, Salmo 132, versículo 7. Yo creo que lo tengo acá. A ver, Pero el 132 entre paréntesis 131. a ver, No. ¿qué dice? Versículo 7. ¿Sí? Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Bien. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies, el estrado, el escabel de sus pies, el estrado de sus pies. ¿A qué se refería? Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Está hablando del arca de la alianza. Pero curioso, porque aquí está hablando de no se ha acordado del escabel de sus pies en el día de su ira. ¿De quién está hablando? El escabel de sus pies está hablando como del pueblo, ¿no? Bueno, el pueblo como el lugar de la presencia. Dios hace su morada en medio del pueblo. Antes, esta arca de la alianza, que era el lugar específico, pues recordar que
que sí, el Arca de la Alianza era la manifestación de que Dios moraba en su pueblo y ahora está hablando de lo mismo, Dios que mora en medio de su pueblo, pero que ya no se acuerda del escabel de sus pies. ¿Se entiende ese paralelismo, ¿no? Hace esa pequeña alusión del Arca de la Alianza como el lugar de la presencia de Dios en medio del pueblo. Bien. Luego, si continuamos en el versículo 2, dice, ha destruido el Señor sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destrozado lleno de cólera las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. ¿De qué está hablando aquí? La fortaleza de la hija de Judá. Pues precisamente está hablando de la fortaleza de la ciudad, ¿no? Que fueron destruidas por los babilonios, ¿no? Aquí esto es todo un tema de interpretación, porque como está medio en poesía, eh, tenemos que entender el contexto. Entonces les estoy haciendo esta interpretación para que cuando lean puedan entender a profundidad de qué está hablando el autor, ¿no? O sea, a qué se está refiriendo. Entonces, está hablando de las murallas, de las fortificaciones que rodeaban Jerusalén, pues habían sido arrasadas, ¿no? Y aquí estamos hablando, luego dice, profanó, echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. Pues precisamente recuérdense que en el 598 habían sacado al rey, ¿sí? Y luego colocaron a otro rey judío, pero digamos simpatizante con el imperio babilónico. ¿Quién había sido ese? El tío de Joaquín, Joaquín fue el que quitaron, el tío se llamaba Sedecías, y este era un tremendo cobarde. Quiso cuidar su pellejo todo el tiempo en contra de la nación, ¿no? Pero bueno, esto ocurre después. Pero lo importante aquí es que al sacar al rey, el tema de la dinastía davídica, que Dios había prometido perpetuidad, se había hundido. Ya no había rey. Por eso es tan significativo cuando habla de ya no tenemos, Señor, un lugar donde ofrecerte sacrificio, no tenemos reyes, no tenemos profetas, no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada. Entonces aquí está hablando de esto, o sea, ahí destruye la dinastía, ya no hay dinastía, ya no hay rey, ¿sí? Luego más adelante, versículos del 6 al 7, dice, destrozó su choza cual huerto, destruyó su lugar de reunión. El Señor dio al olvido en Sión fiestas y sábados. Indignado y furioso, ha desechado al rey y al sacerdote. El Señor repudió su altar, aborreció su santuario, entregó en manos enemigas los muros de sus palacios. Gritaban en la casa del Señor como en día de fiesta. ¿De qué están hablando? Pues la destrucción del templo, ¿no? Y que con la destrucción del templo cesó prácticamente toda la vida de culto. Se acabó la vida de culto para los judíos. Sería el paralelo para nosotros de misas, sacramentos, adoración eucarística, todo se acabó. Y aún más radical para los judíos, porque los judíos tenían un tipo de oración, pero su oración nunca era concebida como un encuentro personal con Dios como nosotros, que nosotros cuando oramos entramos en el santuario interior, porque somos templo del Espíritu Santo, y la Santísima Trinidad nos inhabita, habita dentro de nosotros y nosotros podemos entrar en contacto directo con. Pero para los judíos Dios era tan trascendente que no podían entrar en contacto con él. Rezaban, pero eran como oraciones medio rituales que no entraban, no tenían una relación personal. Por eso era tanto escándalo para los judíos que Jesús llamara a Dios Padre, papito, porque Abba es papá, papito, cercanía, un padre cercano, de estos que te sientan en la pierna y te abrazan, ¿no? De estos que se arrodillan y juegan con los niños. Este es Dios, este es el Abba, ¿no? De Jesús. Bien, más adelante, Mari, nada más tengo una pregunta. Entonces, la oración que hacían ellos, o sea, ¿qué les daba? Pues, o sea, nada más, no sé, como que
o sea, Era como o una sea, especie de ritual, era un ritual, era como que les un, recordaba como su vida hasta el punto, ¿no? No sé. no, como que era algo debido hacia Dios, ¿no? Era algo que, pero un poco americano es como hoy vive la gente yendo a misa, ¿no? Es como un deber, ¿no? Voy y voy a misa por cumplir con Dios, pero no es que estoy entrando en contacto personal con Dios. Hay gente que vive así la misa, va y es un rito apartado de mi relación íntima con Dios, ¿no? Hay una relación en cuanto que hay un cumplimiento, ¿no? Cumplo algo que supuestamente Dios quiere que yo haga, lo cumplo. En ese sentido hay, pero no hay un afecto que me une, no hay un vínculo que me une como afectivamente hablando, ¿no? De cariño, ¿sí? Es distinto, ¿no? Bien, en el versículo 10 vamos a leer del versículo 10 al 12 y esto es, métanse en el drama, ¿no? De lo que están hablando. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sión, cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco, humillan hasta el suelo sus cabezas, las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Voy a ser bien cruda aquí, pero había niños, bebés por la ciudad muertos, así. Preguntan a sus madres, los niños que siguen vivos, ¿no? O preguntaron antes de morir, ¿dónde hay pan y vino? Mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. Es lo más similar que podemos imaginar lo que pasó en las guerras, en el Holocausto, ¿no? Este sufrimiento tremendo. Ahora, algo que yo quiero llamar aquí la atención, que me parece bastante alusivo y prefigurativo, es estos hijos que preguntan dónde hay pan y vino. ¿A qué les suena? Aquí hay una alusión, una prefiguración, ¿verdad? A la misa, Al cuerpo y sangre de Eucaristía. Cristo, ¿no? O sea, al pan de Exactamente, vida eterna, ¿no? exactamente. Este tema de el verdadero alimento. El verdadero alimento. Aquí hay una alusión muy fuerte. ¿Por qué los niños no piden leche? Pan y vino. ¿No? ¿Por qué no piden leche y miel? Esto lo escribieron judíos, ni idea, pero estaban inspirados por el Espíritu. Había como, aquí hay una alusión, Pero Mari, sí. o sea, pero calculo que Jesús justamente habrá elegido el pan y vino a la hora de su última cena por esto, en parte. Por esto no creo, así como que porque Lamentaciones lo dice, no creo. Pero Y no debe ser la única vez que lo es, mencionan. No. eso es todo algo muy interesante que podríamos algún día hablar de por qué eligió el pan y vino para quedarse, ¿no? O sea, es muy interesante. Vamos a empezar porque el pan es un alimento comunitario. ¿En qué sentido? Es un alimento que necesita de la tierra, del agua, del sol. Necesita tiempo. Necesita que el hombre lo coseche. Necesita la tierra, pero necesita que el hombre siembre, que coseche, que triture, que, que lo meta al horno, necesita tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que están involucradas en el pan, igual que en el vino, ¿no? Es todo un tema muy interesante y hay mucha divagación teológica que podríamos hacer. No saben, no estamos en la mente y el corazón de Dios, pero hay mucho para ahondar en ese tema. Ahora, aquí más que pensar que Cristo lo hizo porque lo dice aquí al revés, lo dice aquí porque esto de alguna manera fue inspirado por el Espíritu Santo que luego algo que ya Cristo iba a hacer, ¿sí? No es que esto condicionó a Cristo, sino al Y revés, ¿no? la evidencia, no sé si lo apoya tanto. Tiene más evidencia La que... evidencia al contrario, todo, recuérdate que toda la escritura hay que leerla desde Cristo, Nada, desde obvio, obvio. Cristo. Está bien, Cristo es está el que bien. ilumina todo lo demás, ¿sí? Bien, entonces, aquí, como podemos ver, se describen detalladamente los horrores del asedio, pero especialmente este tema del hambre, ¿no? Están aquí,
La gente muriendo de hambre y los niños muriendo, exhalando en el regazo de su madre porque no tienen que comer. De nuevo esto curioso. Señor, tengo hambre de ti, ¿no? Tengo hambre y sed de ti. Todo este tema del hambre tan significativa, que el hambre es una alusión, qué curioso que este tema del hambre que ya yo se los he dicho, ¿no? El hambre nos recuerda que la vida no nos las damos, sino la tenemos que recibir de afuera, un alimento. Yo no me puedo dar vida a mí mismo, yo tengo que recibirla. Para poderme mantener con vida tengo que recibir el alimento, que de chiquitito me lo da mi madre. Yo solo ni siquiera puedo ir a buscar ese alimento. Ya luego más grande puedo ir a buscarlo, pero de chiquito no. Pero aunque lo vaya a buscar, igual lo tengo que recibir de fuera, no me lo puedo dar yo a mí mismo. Aunque trabaje y me curra, yo no me lo estoy dando a mí mismo. Lo estoy recibiendo, siempre, siempre. Es algo que no viene de mí, ¿sí? Viene de la tierra, viene de los animales, viene de algo que no soy yo, es ajeno a mí, lo recibo. Entonces, este tema del hambre es muy significativo, por algo Dios se hizo alimento para saciar nuestra hambre. Y también el hambre es una analogía de esta búsqueda que tenemos todos los seres humanos de más, de saciar como esta hambre infinita que tenemos, no solo material, física, biológica, sino espiritual, de la trascendencia. Tenemos hambre, vivimos con hambre, queremos más, ¿no? Entonces este tema bueno, hay mucho para sacarle, ¿no? Bien, luego en el versículo 13 dice, hablando como Dios hablándole a Jerusalén, ¿a quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equipararé para consolarte, doncella, hija de Sión? Pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién te podrá curar? Entonces, este tema de con qué podría compararte, en el fondo lo que le está queriendo decir es que no hay nada parecido a lo que está sufriendo Jerusalén. Tiene proporciones inmensas, tan inmensas como el mar. El sufrimiento es tal cuando vivimos apartados de Dios. Es un sufrimiento indecible, inimaginable. Y de hecho el mismo Dios le pregunta a Jerusalén, ¿quién te podrá curar? ¿Para qué? Para que Jerusalén grite, tú me podrás curar y solo tú, porque yo no me puedo curar. Es como una pregunta retórica que busca tocar el corazón de Jerusalén para que Jerusalén suplique y abra su corazón para la sanación de Dios. En el versículo 14 dice, tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas. Obviamente aquí no estamos hablando de Jerusalén, sino los falsos profetas que existían. No denunciaron tu culpa, estos profetas que les daban por su lado a Jerusalén y le decían, no, tranquilos, no te preocupes, Dios, ¿no? Y que a veces, ojo, porque a veces nosotros u otros, y suele, por ejemplo, si escuchamos a veces algunos sacerdotes o pastores protestantes suelen, como para animar a la gente equivocamente, suelen animarla y no importa que sigas pecando, somos pecadores y entonces, bueno, hay que seguir, ¿no? Esto no significa ir en contra de la misericordia, pero sí la verdad, ¿no? Entonces estos falsos profetas que no denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores, ¿no? En el fondo reconoce que estos profetas cobraban. Y entonces, cuando les decían lo que ellos querían escuchar, les daban su plática, ¿no? Y quedaban felices y contentos. Estas visiones falsas y capciosas es que en el fondo Jerusalén acudió a muchos profetas en su momento, pero ya, y todos pues no les fue muy bien. Lo que le está diciendo aquí es, ahora ya no tienes quien te ayude. Estás como perdido, estás confundida. Los profetas estos oficiales, cuya palabra que se suponía que era eficaz, pues le habló a Jerusalén pintándole un panorama de victoria, de prosperidad, todo lo contrario a lo que les decía Jeremías, y les decían que como ellos eran la nación elegida, eso ya les aseguraba la victoria. Y no les invitaban al compromiso y a la fidelidad a la alianza.
¿sí? Bien, y Pero, el versículo, sí, quién era el que le decía eso? los falsos profetas. Habían profetas, así como en la época de Moisés, si se acuerdan cuando, bueno, eso sí que eran falsos, falsos porque eran los egipcios, pero si se acuerdan que Moisés hacía prodigios y entonces estaba el faraón que tenía sus magos y los magos hacían prodigios similares, ¿no? Y convertían el agua en roja, no el agua en sangre, el agua en roja. Y entonces hacían estos falsos prodigios. Bueno, en la época de la que estamos hablando, existían falsos profetas en Israel, ¿sí? Que engañaban al pueblo diciéndole, no, no te preocupes, todo va a ir bien, ¿no? Y a veces nos pasa, lamentablemente, dentro de la Iglesia Católica, que hay sacerdotes que tienen un éxito tremendo, ¿no? Se les llena la parroquia, increíble, y todo el mundo le encanta ir ahí, y hay veces que realmente es un fenómeno del Espíritu Santo y a veces es que el fenómeno es que de falso profetismo, ¿no? De unas promesas falsas de que Dios es de una cierta manera y engaña. eh, bueno, un poco porque ese sacerdote está buscando su propia fama o quién sabe por qué, ¿no? Pero sucede, ¿no? O un sacerdote, ¿no? Un movimiento o una persona o un catequista, ¿no? El típico catequista de colegio que a veces todos los chicos, no, qué guay, qué buena gente, eh, súper buena gente este catequista y en el fondo no está ayudando a los chicos a nada, Mari- ¿no? Sí, María, a veces le dicen a esos sacerdotes que son sacerdotes taquilleros. exactamente, exactamente. A veces sin querer, ¿no? Alguien se puede convertir en un sacerdote taquillero o un catequista ¿cómo se llama? Taquillero o en lo que sea, que no dice realmente la verdad y ayuda al otro a convertirse, haciendo un camino, ¿no? No estamos hablando de una persona tampoco que se ponga en el estrado a denunciar, pues eso también cae gordo y pesado y no ayuda a nadie, ¿verdad? Sino alguien que se comprometa contigo y haga camino contigo, diciéndote la verdad, acompañándote, ¿no? Em, bueno, este era el problema de estos profetas de esa época, ¿no? Que engañaban a Jerusalén. Bien, y más adelante en el versículo 17, a modo como de inclusión, habla de esto de inclusión de esta primera parte de, de la segunda lamentación, ¿no? Recuérdense que ¿cuáles eran las partes de la segunda lamentación? ¿Quién se acuerda? La primera, que iba del versículo 1 al 17, Yahvé, autor del desastre, y ahora y llega hasta el versículo 17, y ahí, aquí es como a modo de inclusión, cómo empezó hablando de, ¿quién se acuerda cómo empezó la segunda lamentación? ¿Qué es lo que acentuaba? Que Dios era qué. Acentuaba por la ira de Dios. Sí, pero más que la ira, el protagonismo en el actuar de Dios, que era Dios quien lo hacía, ¿no? Y en el versículo 17, fíjense cómo arranca, que es el cierre de esta primera parte, ¿no? Dios, el autor del desastre. ¿Cómo arranca el versículo 17? El Señor ha ejecutado sus planes. Exactamente. El Señor ha ejecutado sus planes, ha cumplido su palabra. Lo que había dispuesto desde antiguo, ha destrozado sin compasión, hizo que el enemigo se riera de ti, acreció el poder de tu adversario. ¿No? Entonces, de nuevo subraya la intervención de Dios. Dios como autor de lo que está sucediendo, ¿sí? Recuérdense que aquí, más que poner a Dios como autor de que Él mandó el mal, está hablando de la omnipotencia de Dios, que nada de lo que ocurre en el mundo es superior al poder de Dios y por lo tanto los judíos siempre hablan en esta terminología de Dios te envió esto, ¿no? Aunque en realidad lo que pasa es que Dios es más que eso y es capaz de sacar un bien de eso, entonces por eso lo ponen en esas terminologías, ¿vale? Bien, y ahora viene la segunda parte de la Lamentación 2, que es, si la primera parte fue que Dios era el autor del desastre, ahora es Dios, Yahvé, como el único salvador, ¿no? El único que los puede salvar de aquel desastre en el que están metidos, ¿sí? Entonces ahora el poeta se
vuelve hacia el pueblo para urgirle que se acerque a Dios, para invitarlo que se acerque a Dios, para decirle, o sea, tienes que renovar tu alianza con Dios porque es la única manera que vas a poder salir de esta situación. Y aquí, en el versículo 18 al 19, son fuertes y son hermosos estos versículos. Dicen, sus corazones claman al Señor, muralla de la hija de Sión, derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te des tregua, no descansen tus ojos. Levántate, grita en la noche, al relevo de la guardia. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus niños que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Está hablando, pues tan graves es la situación, que así de grave debe ser el arrepentimiento. Así de profundo debe ser el arrepentimiento. Es decir, es necesaria una manifestación seria y auténtica de arrepentimiento. La situación pide una conversión radical y evidente. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Son pasajes preciosos, poéticos, ¿no? Luego, el poeta en el versículo 20, es algo bastante fuerte lo que está diciendo a partir del versículo 20 al 22, vamos a leer. Mira, Señor, y contempla a quién has tratado así. Es como el pueblo está tratando de generar compasión en Dios para que les quite el dolor que tienen, ¿no? ¿Habrán de comer las mujeres su propio fruto? Los niños de pecho, ¿de qué está hablando aquí? Es que si las mujeres tendrán que comerse a sus propios hijos. Exactamente, exactamente. Matarán en el santuario del Señor a sacerdotes y profetas. Yacen por tierra en las calles niños y ancianos. Mis doncellas y mis jóvenes han caído a espada. Los has matado en el día de tu ira. Los has inmolado sin compasión. Has convocado como en día de fiesta terrores que me cercan. Nadie pudo escapar ni salvarse en el día de la ira del Señor. A cuantos cuidé y crié, mi enemigo los exterminó. Está hablando, o sea, el poeta aquí está prorrumpiendo en exclamaciones directas y ruega por toda la nación como si fuese una sola persona, ¿no? Como persona corporativa. Y señala algunos de los más horribles aspectos del asedio. El canibalismo, ante el hambre terrible y ante tantos cuerpos que yacen, empieza a ver el canibalismo. Esto es para que se empiecen a imaginar la situación espantosa en la que estaban viviendo. Y la matanza indiscriminada, ¿no? Se mata profeta, rey, todo el mundo. No hay jerarquía, ¿no? No hay alguien más importante que el otro, todo el mundo no hay respeto a los niños, a las mujeres, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se muestra de forma velada que si Jerusalén puede hablarle hacia Dios, es porque le está generando, o sea, en el fondo ella confía en que Dios le va a provocar compasión. Y de hecho le menciona estas escenas tan espantosas para provocar compasión. ¿Sí? Todo esto, de nuevo, recuérdense que no es que Dios se los envió. Esto se lo buscaron ellos con sus propias acciones. ¿Sí? Entonces, cuando ellos querían ser libres, seres absolutos, absoluto significa absoluto, absuelto, suelto de los demás, por lo tanto, libre, ¿no? Queremos ser libres, queremos ser seres absolutos y no dependientes.
nos liberamos. ¿Qué pasa? Que un momento así, cuando nos damos cuenta que no podemos, no, vuélveme a unir a ti y haz algo, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que yo no puedo con esta situación, ¿sí? Entonces, nuestra libertad no es absoluta. Yo no me doy el ser. Yo no puedo sostenerme en la vida, ¿no? Pero bueno, en estos momentos como de crisis es que el hombre, y en este caso Jerusalén, vuelve a invocar a Dios en petición de ayuda y auxilio. Bien, con esto acabamos la segunda lamentación. Vamos a la tercera lamentación. A modo introductorio, ¿sí? Sin entrar todavía en el texto. El tercer cántico, la tercera lamentación es más larga, ¿no? Eh, es especialmente extenso y la lamentación surge del corazón de un hombre que está presenciando una aflicción tremenda, que en este caso es el poeta el que está escribiendo, ¿no? Él ve una situación terrible y de su corazón brota esta lamentación. Un hombre que está probando el dolor y que emite su lamento con términos que evocan la situación del profeta Jeremías. De hecho, hay quienes creen que este lo escribió el profeta Jeremías directamente. Evoca también los discursos de Job, quien se ha leído Job, ¿no? Y evoca también el siervo de Isaías, ¿sí? Quien se acuerda, ¿no? Del Isaías 53, ¿no? O sea, evoca todos estos escritos como bien dramáticos de una persona que está sufriendo un dolor indecible. Por eso a veces ayuda a tener estos pasajes a mano y saber, ¿no? Cuando estamos pasando una situación dolorosa, poder ir a estos pasajes que nos consolarán, nos ayudarán a poner palabras a nuestra oración, que a veces no logramos hallar palabras, pues personas que quizás han sufrido situaciones terribles nos pueden ayudar. La oración no es un momento simplemente para dirigirle a Dios un Padre Nuestro, ¿no? Es para abrir el corazón a Dios y manifestarle todo lo que llevamos dentro, ¿no? De hecho, fíjense, y siempre les he hecho mucho hincapié a esto, ¿no? La verdadera oración es la del profeta que se queja ante Dios, que le es sincero en su oración, que le dice que haga algo, ¿no? Por algo, esas oraciones están aquí, en la escritura. Por algo se mantuvieron, porque en el fondo es Dios enseñándonos a orar, así se ora. No se ora como quien le pone play al Spotify y empieza a hablar ahí, quién sabe qué, ¿no? Es quien es capaz de meter su mente, su voluntad, su corazón en la oración, entrar con todo su ser, ¿sí? Y esto es lo que hace el poeta en esta tercera lamentación. Em, ¿Qué es lo que hace? Que cuando él pone en primera persona, recuérdense que siempre el recurso literario de usar la primera persona es para introducir al lector más de lleno en la lectura. Es como hacerla propia. Porque cuando la leo, empiezo a decir yo soy el hombre, parece que estuviese hablando yo, ¿no? Está hablando yo. Entonces me mete, es un recurso literario que incrementa la fuerza del lamento, porque me involucra a mí, el lector me involucra en ese lamento, me mete, ¿sí? El poema presenta claras analogías con los salmos de lamentación individual. ¿Sí? Hay salmos de lamentación individual que se revierten al final en un lamento colectivo, ¿no? Empiezan con un lamento individual y terminan siendo un lamento colectivo. De hecho, un dato así, cuando nosotros vamos a misa, ¿no? A la Eucaristía, al culto, nunca es una celebración individual. Siempre es una celebración comunitaria. Y como es comunitaria, todas las oraciones deberían ser en un plural, primera persona del plural. Y de hecho hasta las canciones. No deberían haber canciones de yo, mí, en la misa. Deberían ser todas en plural. Deberían. Porque así estamos todos y por eso también, dependiendo del lugar donde nos encontremos, que de repente las posturas físicas se hacen distintas, dependiendo de las conferencias episcopales, generalmente las posturas son más o menos las mismas, nosotros como cuerpo nos unimos todos juntos a orar con
unidos, ¿no? Incluso en las posturas corporales. Por eso, aunque yo por devoción me gustaría, no sé, tener toda la misa de rodillas, en realidad yo no estoy sola en la misa. Y eso de que entremos en la misa y cada quien se siente en un asiento cada vez más aislado del otro, no tiene mucho sentido. Somos una asamblea convocada ante el Señor y en eso sí, la verdad que los protestantes nos dan tres vueltas, porque tienen mucha noción de esta realidad comunitaria, ¿no? De este ir a celebrar el culto como comunidad. Y entonces donde yo, pues estoy, el único momento donde aplica el singular es en el credo, porque yo no puedo creer por el otro. Y en el yo confieso, ¿no? Exacto, en el yo confieso, ¿no? En mis culpas. Pero aún así involucra a la comunidad, ¿no? Ante vosotros, hermanos. Que vosotros, hermanos, recen ante Dios por mí, pecador. Y por lo tanto, en ese momento, yo le estoy pidiendo al otro que rece por mí, y el otro me está pidiendo a mí que rece por él. En ese momento, tenemos presente al hermano que está pidiendo perdón y estamos pidiendo por él también. O estoy ensimismado en mis pecados y en lo horroroso de todo lo que yo, o estoy haciendo ese ejercicio también comunitario de pedir por el que tengo al lado, para que Dios le perdone sus pecados y pueda vivir en gracia de Dios, ¿no? Bueno, aquí me fui de tema, pero bueno, el punto es que la lamentación empieza como una lamentación individual y acaba en un lamento colectivo, y de hecho esta debería ser el dinamismo de toda oración cristiana, en donde yo, incluso en mi oración personal, empiezo como una oración personal, pero al final mi oración me abre un horizonte universal o un horizonte comunitario, donde está el mundo y todos involucrados en mi oración. Carlos de Foucault, si no me equivoco, tiene una oración muy bonita, a ver si me la encuentro aquí, que dice, cuando voy a la oración, em, a ver, no, hay un himno de laudes que dice, cada vez que voy a la oración, eh, y digo yo, es un nosotros, ¿no? Incluso, y Carlos de Foucault sí pedía, le decía a Dios, Señor, todo lo que voy a hablar en esta oración, en este momento, uno a uno contigo, lo pido también para todos mis hermanos, ¿no? O sea, te pido que también derrames todo esto sobre toda mi comunidad, todos mis hermanos, ¿no? Bueno, quien habla ha comprendido el significado de los acontecimientos. O sea, quien está hablando ahora ha comprendido la gravedad de los acontecimientos y por ello convoca a toda la nación para que cada uno examine su propia conducta personal y se convierta. De modo que el arrepentimiento personal y colectivo, en el que cada uno reconoce sus pecados, no es que señalen los pecados del otro, sino cada uno reconoce sus pecados, decía Madre Teresa de Calcuta, si quieres cambiar el mundo, cambia tú, ¿no? Empieza por ti, tú eres parte del mundo, y que de esa manera, al reconocer los pecados, consiga el perdón de Dios y la salvación. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar directamente en el cántico. Recuérdense que lo habíamos titulado La experiencia personal del sufrimiento por parte del poeta, ¿no? Esta es la tercera lamentación. Y vamos a entrar, ¿no? Obviamente no se trata de alguien que está como... El poeta no es uno que está a las orillas de Jerusalén viendo el drama que está ocurriendo y él lo está narrando. Él no es un espectador, él no es un cronista, él ha experimentado el sufrimiento de esta crisis y por eso puede hablar de ella mucho mejor, ¿no? Por eso se cree que quizás la compuso Jeremías y de hecho hay un versículo que se parece mucho a otro versículo de Jeremías que dice prácticamente lo mismo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces la primera parte que va del versículo 1 al 21 es la narración de la experiencia del poeta. O sea, vamos a ir entrando algunos versículos. Dice ahí, yo soy el hombre que ha conocido el sufrimiento bajo la vara de su cólera. Me ha conducido y llevado a la tiniebla
y no a la luz. Contra mí ha vuelto sin parar su mano todo el día. Esto es versículo 1, 2 y 3. El poeta contempla a Yahvé como el autor de la caída de Jerusalén. De nuevo, lo mismo. Continuamente este tema aparece. Y ahora no solo ve esta mano de Dios abatiéndose sobre Jerusalén, sino sobre su propia persona. Lo experimenta personalmente. Yo soy el hombre que ha conocido el sufrimiento bajo la vara de su cólera, ¿no? O sea, ya no es algo colectivo, es algo personal, se transforma en algo personal. Luego del versículo 4 al 18, son muchos, pero vamos a leer un par. Dice aquí, versículo 4, ha consumido mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos, ha levantado un cerco y me ha rodeado de veneno y pesadumbre. Me ha confinado en las tinieblas como los muertos de antaño. Más adelante, en el versículo 16, me ha roto los dientes con piedras, me ha aplastado en el polvo, he perdido la paz, me he olvidado de la dicha. Quienes no tengan mucha imaginación, traten de imaginarse, ¿no? Una persona que le quitaron los dientes, que le arrancaron el pelo, o sea, todo lo que está diciendo aquí, esta persona en su propio ser, lo que está sufriendo esta persona, ¿no? Entonces, todo esto del versículo 4 al 18 prácticamente, eh, habla de qué? Del hambre, de la pobreza, de la fatiga, de la prisión, del desprecio, de la humillación, ¿no? El poeta, ¿qué es lo que está haciendo? Está desgranando la letanía de sus sufrimientos. Está diciendo una tras uno todos los sufrimientos que ha atravesado, ¿sí? Pero curiosamente, en el versículo 19 da un pequeño hueco. Después de decir toda la letanía de horrores y sufrimientos que está atravesando, dice, recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello. Estoy desolado. Y aquí el versículo 21. Hay algo que traigo a la memoria. Por eso esperaré. Que no se agota la bondad del Señor. No se acaba su misericordia. Se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. Me digo, mi lote es el Señor. Por eso esperaré en Él. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Tremendo. Esto es como para subrayarlo y enmarcarlo, ¿no? Después de una tragedia enorme, el poeta es capaz de decir esto. ¿Qué pasa? Que su situación no es tan absolutamente desesperada como para oscurecer su esperanza. Y de aquí el adagio, el dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde. Pero esto es real. En esta confesión autobiográfica, el autor se termina presentando como un modelo de la ciudad. Él que ha sufrido, pero también tiene motivos para esperar. Se muestra como un ejemplo. Entonces la ciudad también puede esperar. Jerusalén también tiene motivos para esperar. Porque lo que él dice como sus motivos para esperar son evidentes. No se agota la bondad del Señor. No se acaba su misericordia. A Dios no es que tiene un botecito de misericordia y ya lo gastaste. Él es infinito en todas sus dimensiones. No se agota. Aquí, aunque hicimos porque nos pasamos, porque la experiencia amarga del poeta dura hasta el versículo 21 y luego cambia, ¿no? Del versículo 22 al 42, que es algo que empezamos a leer ya, es la esperanza del poeta. Los sufrimientos del autor han sido tan grandes que solo puede tomar en consideración un atributo de Dios.
que es la ira, ¿no? Dice, bueno, Dios es infinitamente iracundo, ¿no? Por eso dice, pues esto solo pudo haber, pero en ese momento, cuando cree que es el único atributo divino y cuando cree que es la última esencia de Dios, llega casi a desesperar. Y ahí, en ese momento, cuando cree que ese era el único atributo de Dios, se da cuenta que la ira no es lo definitivo, sino al contrario, que lo verdaderamente definitivo es su misericordia. Y ahí vuelve a surgir la esperanza. El atributo mayor de Dios es amor. Y todo lo hace en torno a ese amor. Por lo tanto, si se enoja y corrige es porque está amando. Y por eso no durará para siempre la corrección. Lo que sí durará para siempre es su amor, porque ese es el atributo de Dios. Él ordena todas sus acciones en torno a eso. Luego habla esto del lote. Mi lote es el Señor. ¿Se acuerdan? Cuando dividieron la tierra prometida en 12 lotes. Pero a los levíticos no les tocó lote. ¿Por qué? Porque como ellos estaban dedicados a Dios, su lote era el Señor. El lote era el trozo de tierra que les tocaba y por lo tanto su seguridad, ¿no? El tener un pedazo de tierra era como tener un trabajo, tener una casa, tener una seguridad humana. Pero en el fondo, lo que Dios hizo con los levitas era lo que quería hacer con todo el pueblo, que se dieran cuenta que su lote verdadero era el Señor, su seguridad verdadera era Dios. Como israelita, el poeta está convencido de que la alianza eterna de Yahvé era su mayor seguridad. Era donde él tenía que poner pues, su confianza, ¿no? Y en el versículo, bueno, sin duda estos versículos son preciosos, ¿no? El Señor es bueno para quien espera en Él. Claro, el Señor no puede ser bueno para quien no espera en Él. ¿Pero por qué? Porque quien no espera en Él no tiene espacio interior para aceptar y acoger la gracia de Dios. No porque Dios no puede ser bueno, Dios siempre es bueno, siempre. Pero Él no va a obligar a recibir su gracia a nadie. Entonces, si yo no espero en Él, y esperar es estar con un espacio interior. Si yo no tengo espacio interior, Dios no puede ser bueno conmigo. No me puede obligar a recibir su gracia. Y luego dice, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Es un pasaje precioso para los momentos en donde no podemos rezar, nos cuesta rezar. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Quedarme ahí tranquilito, dejando que la salvación del Señor venga a mí, volviéndome receptáculo, vaso abierto para acoger la gracia del Señor. No tanto lo que yo pueda hacer en mi oración, cuanto lo que Dios puede hacer y yo tengo que recibir. Vaso, ¿no? Cuando Dios habla vaso de elección, vaso era la palabra que se usaba para la mujer. Y aquí no excluye a los hombres, los uno a esto. Porque vaso de elección explicaba a la mujer porque la mujer es quien recibe vida, acoge en su seno la vida. Pero en el fondo todo ser humano está llamado a ser vaso de Dios. Y para eso la mujer está hecha con un órgano que crea espacio para recibir vida. Pues espiritualmente tenemos que crear ese espacio interior que acoja vida. Y así como la mujer se prepara y calienta, ¿no?, su espacio interior y lo prepara de alimento para esa posible vida que va a llegar, así nosotros también tenemos que hacer espacio interior, cuidando ese espacio interior para que Dios pueda venir a dar su vida, a dar la semilla, así como la mujer recibe la semilla, el semen, semilla,
El alma recibe la semilla de la palabra para que dé vida. Pero para eso tiene que haber espacio interior que acoja esa semilla. Porque si no, nos va a pasar como la parábola de la semilla, del sembrador, que cayó en terreno pedregoso, que cayó entre las angustias. Si yo estoy lleno de ruido, si yo estoy lleno de música, si yo estoy lleno de imágenes, palabras que no me permitan hacer espacio, pues va a ser más difícil que esa semilla caiga en terreno fecundo y la palabra de Dios pueda dar vida en mí. ¿Sí? Dice el versículo, sí, es bueno el Señor para todo el que espera en Él. Sí. En el versículo 29 dice, ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, ¿no? Este tema de puede que todavía haya esperanza. La crisis invita a una confianza que evite toda presunción, que reconozca la trascendencia divina en estas cuestiones de la gracia. O sea, Dios es capaz de transformar la realidad, incluso la peor realidad. Dios es capaz. Y del versículo 40 al 41, una expresión preciosa que nosotros usamos en la Eucaristía, ya se van a dar cuenta, dice, examinemos y revisemos nuestra conducta y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿no? Junto con nuestras manos al Dios del cielo. Nosotros hemos pecado, nos rebelamos y tú no nos has perdonado. Este versículo 40 y 41, esto de examinar nuestros caminos, es la clave de la restauración de Judá. ¿Por qué? Porque la clave de la restauración de Judá va a ser una reforma religiosa radical. Examinemos nuestros caminos, examinemos cómo venimos caminando, hacia dónde vamos yendo. Por eso la importancia del examen, no de conciencia para ir a la confesión, que está muy bueno también, sino el examen de vida, de cada día. ¿Dónde estuvo Dios hoy? ¿Hacia dónde me está invitando? La única manera de que caminemos por el camino del Señor es que examinemos diariamente nuestra vida, no a modo de evaluación, hice bien, hice mal, pecado o no pecado, sino a modo de, estuve dócil a las inspiraciones de Dios. Cuando Dios me invitó a esto, supe captarlo, supe darme cuenta o no. Y luego, termino con esto, este versículo 42 que dice que Dios no nos ha perdonado, ¿no? Este tema de nosotros pecamos, nos rebelamos y tú no nos has perdonado. ¿Qué pasa? Que este problema profundo del ser humano pide mucho más que una confesión o una invocación superficial. Incluso es tan grave que tendrá que asumirlo el mismo Dios, ¿no? Tendrá que asumir esa condición de pecado para poder verdaderamente restaurarla. Bueno, nos quedamos aquí en la tercera parte de la tercera lamentación, que es la plegaria del poeta por sí mismo y por la nación, ¿no? A partir del versículo 43, para que la semana que viene nos recordemos. Y abro a preguntas, a comentarios.